Oiga, muchas gracias por continuar con nosotros en este momento, precisamente en la sección en Minutos por la Transparencia. Doy la bienvenida a José Manuel No, quien es jefe de datos personales del Instituto Estatal, pues precisamente de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. El día de hoy nos va a platicar de la utilidad del derecho a la portabilidad de datos personales. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Nidia. Buenos días al auditorio igual que nos acompaña el día de hoy. Pues antes que nada, agradecer el espacio para venir a platicar de estos temas de protección de datos personales, que básicamente es un derecho relativamente nuevo, pero es importante que la ciudadanía sepa que aparte del derecho a la educación, el derecho a la salud, a la seguridad, existe un derecho que es el derecho a la protección de los datos personales, que no es otra cosa que el que los responsables, así llamados por la ley, que recaban o generan información, tienen el deber de cuidarlos y protegerlos de manera adecuada, implementando también acciones para poder garantizar este derecho. Este derecho pues, se pueden ver de 5 variantes, que es el acceso, la de cancelación, la de rectificación, la oposición y la de portabilidad, que precisamente es lo que nos trae el día de hoy. Lo que vamos a platicar. Lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿A qué se refiere con esto, la definición de portabilidad de datos personales? La portabilidad básicamente es un derecho en la cual el ciudadano o la persona titular del dato puede obtener esta información a través de formatos estructurados y que estén en cuestiones electrónicas como tal. Cabe aclarar esto porque solo es aplicable cuando estén en formatos automatizados y electrónicos. También la particularidad de este derecho de portabilidad es que el titular, o sea, la persona a la que le corresponden los datos, puede pedir que esta información que tiene determinada institución se pase a otra institución. O sea, se pueden transferir. Se pueden transferir, pero importante, solo es con el consentimiento del titular de los datos. La institución que tiene básicamente la información no la puede transferir, no la tiene por qué transferir si el titular del dato no pide que se transfiera. Entonces, él lo tiene que pedir como tal. ¿Sí? ¿De qué manera nosotros autorizamos esta portabilidad? Porque a veces nosotros firmamos cosas, o sea, no sabemos, ni siquiera leemos. Exacto. La forma en la que se debe hacer básicamente este consentimiento, por así decirlo, es a solicitud siempre del titular del dato. Acá es independiente de lo que puede existir con el aviso de privacidad, que eso es también un tema aparte que también engloba el derecho a la protección de los datos personales, pero en sí la portabilidad tiene que haber un escrito por parte del titular del dato donde yo pida, fíjate, institución, quiero que pases de información que tú tienes de mí a otra institución, o bien quiero que me la des, pero que tiene que ser en formatos electrónicos. Se da en muchas ocasiones, creo que pues, el auditorio le ha pasado, de repente cuando nos cambiamos de compañía, cambiamos de Telcel a AT&T, a otra de compañía telefónica como tal. Entonces, ese cambio de número, ese cambio de compañía telefónica como tal, eso es precisamente en la práctica el derecho a la portabilidad. Así como eso se puede dar entre instituciones básicamente de salud, podría ser el caso también, o algún servicio que ya te ofrezca las mejores oportunidades, por así decirlo, pues también se pueden cambiar. Ese es el punto básicamente del derecho a la portabilidad en sí. Antes de seguir avanzando con este tema, quisiera yo preguntar, pues las personas a lo mejor están cuestionándose, bueno, ¿cuáles son los datos personales? ¿Cuáles son considerados datos personales? Ok, importante. Los datos personales es toda información que identifica a la persona. Comúnmente conocemos básicamente el nombre, el CRACURP, el RFC. Sin embargo, va muchísimo más allá. Puede ser un tatuaje, porque si el tatuaje básicamente te identifica a ti como persona, en ese momento es un dato personal. ¿Y por qué es importante cuidarlo como tal? Porque hay que concientizar también a la gente el adecuado cuidado y el exigir también que las instituciones lo cuiden, porque al final del día el dato personal se refiere a personas. Es lo que estamos cuidando. La identidad de una exactamente. persona. Sí. Lo que estamos cuidando son personas como tal, y su mal uso pues nos puede derivar, bueno, si bien nos va a publicidades que nos llegan a las 5 o 6 de la mañana, si bien nos va, pero si muy mal nos va, puede derivar a amenazas, a secuestros, a fraudes, a robo de identidad. Desde allá básicamente nos afecta, no solo moralmente, sino que financieramente también nos puede afectar. De ahí entonces radica la importancia del adecuado cuidado de la información por parte de nosotros, sí, pero también de parte de las instituciones, que lo que viene a hacer esta ley o este derecho a la protección de datos personales es regular básicamente
este cuidado y también existen mecanismos para exigir a las autoridades o a los responsables así llamados el cumplimiento de esta ley como tal. Sí. Yo creo que todos hemos pasado alguna situación similar, no me va a dejar mentir, pero a veces recibimos llamadas en las que nos están hablando ciertas instituciones que no tenemos absolutamente nada que ver, pero tienen todos nuestros datos, nuestro nombre, o sea, nos empiezan a decir y nos quieren vender algo. ¿Cómo es que esto llega a esas instituciones? Yo creo que es por el mal uso, la transferencia de datos de otras instituciones. Exacto. Entonces, en la práctica, es la realidad, que muchas veces pasa que se transfiere información, se pasa información sin que yo como titular sepa dónde está mi información. Entonces, toda esta gama de derechos o este derecho de protección de datos, pues precisamente lo que busca también es eso, es evitar. ¿Cómo? A través de procedimientos establecidos por parte de las instituciones. ¿Podemos nosotros, como dueños de nuestros datos, poder identificar o hacer algo al respecto? Pues, oye, ¿de dónde obtuviste mi información? O ya no me estés hablando. Sí, claro que sí. Sí existe. La recomendación primero al auditorio también para que sepa, si les hablan o ven una publicidad, una publicación o información de ustedes que no están de acuerdo o que dicen, pues, ¿dónde sacó determinada información? La recomendación es, primero que nada, es anotar, preguntar de quién se trata, quién tiene mi información, juntar los elementos para poder hacer una denuncia, porque es posible denunciar ese tipo de hechos. ¿Sí? ¿Y la denuncia es? Y la denuncia es con nosotros, se presenta la denuncia con nosotros en el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, porque hay que recordar que el INAIP no solo es de acceso a la información, es protección de datos también. Entonces vemos ese tipo de procedimientos en las cuales se ventilan, se sustancia, por así decirlo, para poder determinar dónde se obtuvo la información y llegar a una resolución en la cual se dictamine determinadas medidas en contra del servidor público o en contra de la institución como tal. Que otorgó los datos. Que otorgó los datos, no solo el que otorgó los datos, sino el que recibió también los datos, porque acá el culpable son dos. El primero, el que entregó, que no, tal vez no lo debió haber entregado, el otro que los recabó, que los utilizó, que tampoco tal vez tenía básicamente el consentimiento, por así decirlo, que de eso se trata precisamente el procedimiento de poder establecer hasta qué grado de culpabilidad, por así decirlo, o responsabilidad tendría cada responsable en ese entorno del tratamiento de los datos. Pero también es importante recalcar que nosotros como INAIP Yucatán solo tenemos competencia para poder ahora sí tramitar estos procedimientos en cuanto a los servidores, en cuanto a la función pública como tal, no así en las entidades privadas. ¿Sí? Ahora bien, creo que algo muy importante es que, lo comentábamos al principio, a veces firmamos cosas, no las leemos y a lo mejor en lo que firmamos pues dice que les damos la autorización de transferir los datos. Podemos oponernos, o sea, posteriormente podemos ir y decir, ¿sabes qué? Siempre no quiero. Sí, de hecho sí, es parte de la variante, como te comentaba, el derecho ARCOP, es el acceso, rectificación, cancelación y oposición. De decir, no, fíjate que pues al principio sí te dije que sí, pero después ya no. Yo ya no quiero que me mandes publicidad, ya no quiero que me hagas mi perfilado, ya no quiero que hagas determinado tratamiento con mi información, porque al final del día el titular o el dueño de la información soy yo, no eres tú. O sea, no es el responsable, no es la entidad, no es la empresa, no es el gobierno, no son los dueños de nuestros datos personales. Entonces sí es posible esta oposición, pero acá pues básicamente antes de una denuncia, por así decirlo, lo que se hace es ejercitar ese derecho donde ante la institución o ante la entidad del que se trata, se ejercita ese derecho de ARCOP que se llama, entre ellos la portabilidad, de decir no quiero que sigas tratando mi información o incluso quiero que canceles mi información como tal, que podría ser también, en muchas ocasiones ni siquiera sabemos tal vez qué información tiene nosotros, solo sabemos que tiene nuestro número porque pues nos marcaron. Pero ya con que sepamos eso, podemos saber muchísima más información ejercitando ese derecho de acceso, a la protección de datos, de decir, veo que el día me hablaste, pues quiero saber qué tanto tienes de mí. Entonces, ya una vez que uno sepa qué tanto tiene la institución de mí, ya puedo pedir, tal vez, oponerme a ciertos tratamientos o, en su caso, pedir la cancelación como tal. O, ¿por qué no? La del derecho de portabilidad que platicamos. Correcto. Pues se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por la visita. La verdad es que es un tema muy interesante y hay que tomar en cuenta, cuide mucho sus datos personales, cuide mucho a quien se los otorga. Muchísimas gracias. Sí, gracias.
Él fue el jefe de datos personales del INAIP, José Manuel. No, tenemos más información, vamos del otro lado del estudio con mi compañera Fátima Ramírez.